En el año en el que se celebra el 150 aniversario desde el inicio de relaciones diplomáticas entre España y Japón, es.unet echa un vistazo a los lazos que unen estos dos países tan lejanos en cuanto a distancia, pero cercanos si nos fijamos en esos vínculos. La lista de referencias a esas redes de conexión es extensa. Destacan los intercambios culturales que van desde la pintura hasta la literatura, pasando por la arquitectura o la música. Sin olvidar la apertura de la Cámara Oficial de Comercio Española en Japón. Importantes y representativas personalidades de la cultura de cada uno han recibido premios otorgados por el otro país. Y las visitas mutuas entre altos mandatarios son una constante durante los últimos años. En esta ocasión queremos acercarnos a otro elemento de relación que atrae a las gentes de los dos países. Hablamos de la gastronomía. Parte de la cultura de cualquier lugar, en Japón y España representa uno de los recursos de identidad más importantes. Una correspondencia que inevitablemente viene de lejos. Pues las relaciones España-Japón fueron tempranas. En 1549 llega Francisco Javier. En realidad a los japoneses y a los españoles no les importaba esta especie de identidad nacional, sino que a los españoles les interesaba la cristianización, su misión jesuítica que llegara ahí. Por otro lado, los japoneses están fascinados por el tema del comercio. O sea, la posibilidad, hay que tener en cuenta que Filipinas, Manila, pasó a ser el centro de la Ruta de la Plata, que a veces parece que pasa en segundo lugar porque la globalización la entendemos desde el mundo anglófono. No, hay que recuperar la imagen de China y toda esa nueva España que iba desde la nao de Acapulco, iba hasta Filipinas y trasladaba toda esa plata que necesitaba China. Entonces, aunque fueron tempranas, no fueron relevantes, porque por un lado a los japoneses la cristianización no les importaba, es decir, que era una cuestión comercial, fue superficial ese momento, y por otro lado los españoles fueron expulsados ya hacia 1639, incluso en Filipinas se encerraron en un barrio intramuros porque pensaban que ahí ya los iban a echar. En el caso de la cocina japonesa, pues ya sabes, ya es conocido. Algunas de algunas de las elaboraciones que dejamos españoles y portugueses en siglos atrás, ¿no? Como puede ser la de la tempura, pero muchísimas más, ¿no? Y no solamente en el Japón, sino en otros países de Asia, debido a nuestro constante contacto por estos espacios, debido a las posesiones que tenía España en Filipinas, ¿no? Que esto hacía que hubiese un contacto muy habitual de comercio y demás, ¿no? Entonces siempre encontraremos más cosas que nos unan que nos separen. Es fácil observar que somos dos sociedades diferenciadas. Las normas de comportamiento de unos y otros varían en cuanto a la rigidez o la flexibilidad de las mismas. Sin embargo, escuchando a los expertos y en lo referente a la gastronomía, existen más nexos de unión que de separación. Aquí en España, después de comer, no solemos decir nada y antes de comer, pues decimos que aproveche, ¿no? Un buen provecho. Los japoneses lo que dicen antes de empezar a comer, utilizan un verbo que significa recibir. Lo que dicen es lo recibo. Pero no dicen lo recibo de cualquier manera. En japonés los verbos para dar y para recibir son diferentes según la posición del hablante. Es decir, no es lo mismo si yo recibo algo de un compañero que si recibo algo de una instancia superior, por así decir, con un verbo honorífico. Ese es el verbo que usan para cuando van a comer. Y luego, además, en japonés los verbos se pueden decir de dos maneras en infinitivo, ¿no? Una manera más corta, que es más informal, y una manera más larga, que es mucho más fina y elegante. Bueno, por supuesto, la que se usa para comer es la forma larga, fina y elegante. Entonces, cuando uno va a empezar a comer en Japón, tiene que decir eso, itadakimasu, que significa lo recibo, pero no solo lo recibo, sino me permito humildemente recibirlo, algo de ese estilo, ¿no? Y cuando terminan de comer, también hay una fórmula que tienen que decir sí o sí, y que viene a traducirse como ha sido un banquete. Pero de esa forma de decir ha sido un banquete tampoco se dice de cualquier manera. La palabra banquete, que en japonés es chiso, banquete o una comida muy rica, chiso, se dice chiso,
Esa palabra chiso le añaden una serie de complementos. En japonés hay una serie de partículas que se pueden poner antes de los nombres o después para indicar, digamos, que se trata de una palabra importante, ¿no? Son prefijos honoríficos y sufijos honoríficos. Bueno, pues hay uno de estos sufijos que es muy honorífico, que es sama, que se puede utilizar incluso para gente de la realeza, ¿no? Por ejemplo, Masako-sama, la princesa Masako. Pues ese es el que se usa para la expresión esta de que ha sido un banquete. Entonces no dices simplemente ha sido un banquete, chiso deshita, dices gochiso sama deshita, es decir, algo así como ha sido un noble y honorable banquete. Y de nuevo, un japonés bien educado no tiene opción a no decir gochiso sama deshita cuando termina de comer. Hay muchos japoneses que les gusta comida española, entonces ya sé que es muy difícil en lugar de comida española que la gente se come comida japonesa, pero hay varias razones de ampliar la posibilidad de encontrar comida japonesa. Una es que nuestro como larga vida, es que de longevidad de nuestros japoneses, creo que es el resultado de una forma de comer de nosotros, muy sanos y preparados bien, y siempre tiene cuenta de tóxicos, etc. Entonces ahora el mundo quiere comer algunos como alimentos sanos. En el marco de los actos oficiales de las celebraciones del 150 aniversario, nos acercamos a un evento en Madrid en el que la comida japonesa es la protagonista. Ingredientes poco habituales en España, puestos en valor en Sabor de Japón, un punto de encuentro en el que el intercambio entre profesionales del sector es el protagonista. Allí, quien conoce los secretos de la comida japonesa puede acercarse a los nuevos productos disponibles, y quien los desconoce es el sitio para encontrarlos. そうですね。共通することはお互い食材を大事にしている、最大限に生かしていることだと思います。ですから地中海料理も日本料理もシェフにですね、本当真心が困ったシェフの料理とか、また本当日本人の精神ですかね、また地中海の人たちの精神が同じこともあって、それをみんなに食べていただいていると、そして元気をみんなに与えている、そこが共通点だと思います。La cocina occidental, de hecho, pues se caracteriza por la concentración de sabores, ¿no? Pues en un guiso, una salsa, transforma muchos sabores y se concentra en uno solo, ¿no? Pero la japonesa, en cambio, pues estos sabores se yuxtaponen, o sea, es fácil reconocer cada uno de los ingredientes y el peso relevante de cada uno de los componentes de un plato, y quizá pues esa podría ser una de las características más reconocibles, aparte obviamente pues de la utilización de productos genuinamente japoneses, ¿no? Pues la salsa de soja, el miso o el yuzu, etc. Sí, yo creo que la cocina japonesa, bueno, utiliza mucho un factor que se llama el quinto sabor, el umami, que es de hecho es la concentración de ácido glutámico y ácido inosínico, que está por ejemplo pues en el alga kombu y el bonito seco. Entonces el caldo dashi, que se utiliza pues para muchas recetas japonesas, tiene mucho componente de umami, ¿no? Entonces yo creo que este umami pues llega a ser hasta adictivo, o sea, puede multiplicar hasta 8 veces el factor de intensidad de sabor de un plato, y yo creo que esto pues también es algo que pues, bueno, pues te lo encuentras en una salsa sin saberlo, o en un guiso, o en un aliño o lo que sea, y bueno, este factor pues yo creo que es lo que ha enganchado un poco al público español, ¿no? Bueno, yo los principios de la cocina japonesa y de la gran cocina los tengo bastante claros, las estaciones, la estacionalidad, el producto, un gran producto, luego la sencillez y elegancia de la presentación de los platos y la salud, ¿no? Que esa comida te siente bien. Son 4 principios básicos que en la cocina japonesa están muy definidos, ¿no? Sappari es un vocablo que quiere decir simple, claro, ligero y ordenado, y así es la cocina japonesa. Pero es que si nos damos cuenta, así es su cultura. Tenemos en cuenta un ikebana, que es 2 ramitas, es el arte floral japonesa, que con 2 ramitas te crean una escena. Cuando aquí en Occidente, para una escena ponemos muchas flores de colores, que queda bien, pero ya no es tan simple y tan claro y ni siquiera tan ligero. Así es la cocina japonesa.
De vuelta a España, la presencia de restaurantes en los que se sirve comida japonesa viene de décadas atrás, pero es en los últimos años cuando la proliferación es un hecho. Se puede afirmar que son muy pocos los españoles que no conozcan, al menos, la imagen más reconocible de la gastronomía nipona. Expertos y reputados chefs nos cuentan cómo es esa relación. Nosotros en el resto del mundo pues estamos mucho más abiertos y bueno, y mucho más España, que siempre ha sido un cruce de caminos y de culturas desde tiempo inmemorial, y no tenemos ningún problema en coger productos nuevos de todo el mundo y mezclarlos con nuestra tradición y bueno, eso es lo que nos ha llevado a ser la gran potencia mundial que somos ahora mismo en gastronomía, ¿no? En Japón es muy marino, es una isla. Si podemos comprender sus ingredientes, tengan en cuenta que Japón es el primer país del mundo en consumir pescado, España el segundo. El mercado de Tsukiji de Tokio, de Japón, es el primer mercado del mundo en pescado. Mercamadrid, fíjate, el segundo del mundo. Con lo cual ahí tenemos ya un buen ingrediente, materia prima base para entender bien ese tipo de cocina. En los últimos tiempos se ha erigido como una de las comidas más saludables. Evidentemente la población japonesa vemos que goza de salud, goza además de bastante juventud, llevan una vida, digamos que, envidiable para lo que somos los occidentales. Y bueno, pues hemos confiado en que debe ser esto de la comida. En Japón la tradición está muy presente en todos los conceptos de su vida, ¿no? Y para un cocinero japonés transgredir esas normas o salirse de esa forma de trabajar le cuesta mucho trabajo. Para un occidental es mucho más fácil, sabiendo la tradición, ya hacer cosas nuevas. Todo tiene cierto ritual o cierta ceremonia, ¿no? Y esa parte ceremoniosa es maravillosa, porque te conecta de una forma espiritual con aquello que haces, ¿no? No solo el trabajo es un trabajo que nos aporte un sueldo para poder vivir, sino que si lo vivimos y lo sentimos, nos aporta una parte espiritual muy grande. Y para mí no hay nada más espiritual que preparar el arroz, que es un puñadito de arroz que toma el comensal y sale de tu mano directamente, con lo cual se proyecta también toda tu energía y tu magnetismo, hecho con el corazón, evidentemente, con tu amor. El sushi quizá ha sido un poco pues, lo que ha destacado, lo que ha trascendido más en Occidente, lo que la gente conoce más o identifica más con la cocina japonesa, pero realmente es como el bar de la paella y la cocina española, ¿no? Digamos que es una cosa y hay muchísimo más. La cocina japonesa, hay carnes, hay verduras, hay pescados, hay guisos, hay sopas, es súper extensa, ¿no? Y entonces también hay variedades regionales. Hay muchísimos productos que yo animo a la gente a descubrir, no quedarse solo con la punta del iceberg, que sería en este caso el sushi. Un japonés no come todos los días sushi, puede comer sushi pues como nosotros ir a una marisquería a comerte unas gambas, son ocasiones, ¿no? Pero hay una gran tradición y pues igual que aquí, es muy parecida a la gastronomía española, con otros ingredientes, pero bueno, carnes, pescados, verduras, guisos, sopas, hay mucho todo esto. El sushi en Japón no representa la cocina, la gente no come tanto sushi en Japón, se come más fuera, pero quizás sí ha llevado la bandera de Japón por todo el mundo, ¿no? Porque siempre un sushi va en cualquier país del mundo, y yo creo que ha hecho mucho por difundir esta cultura en el mundo. También patatas asadas. En lugar de estar frita parece como aspecto de patatas asadas. 日本食は寿司だけではありません。日本は小さな国ですけども、各地方にいろんな特色の料理があります。そして四季があって、四季それぞれの料理、食材がございます。
そしてその食材をですね、最大限地方の方々が活用して、それで神に感謝をして食を楽しむのが日本料理でございます。No todo en el horizonte del país del sol naciente es pescado o comida estrictamente sana. También atesoran creaciones en las que el sabor, la contundencia y en ocasiones la rapidez describen el plato. Y hay algo muy curioso, pero que quizás es menos conocido, pero la fritura en Japón se trabaja fascinantemente bien y también me recuerda a veces a cómo se trabaja la fritura en el sur de España, ¿no? Hay restaurantes especializados en estos tipos de fritura japonesa que de verdad, bueno, en muchas ocasiones, ya te digo, me recuerdan a nuestros sabores sureños. La gente identifica el sake como el chupito que le dan al final de la cena, ¿no? Digamos, y normalmente pues suele ser un chupito de sake de bajo coste, ¿no? Esto desgraciadamente es quizá lo único que ha llegado aquí. Es como si alguien en Japón pues pensara que el vino se toma en tetrabric, me explico, ¿no? El sake realmente es un universo súper extenso, hay sakes de muchísima calidad, comparables, iguales o mejores que muchos vinos también, y de hecho hay sakes pues añejos, hay sakes jóvenes, hay sakes espumosos, los hay también con sedimento, que tienen como sedimento de las lías del arroz, son de color blanco como si fuera horchata, hay sakes que están sin pasteurizar, o sea, hay un extensísimo mundo y yo también pues animo a la gente a que se anime a descubrirlo. Es interesante darnos cuenta, bueno, es un lujo, ¿no? De poder compararnos pues con otras ciudades europeas pues como París o Londres, donde la comunidad japonesa pues está muy extendida, y yo creo que esto pues es un signo de que se están haciendo las cosas bien. 2018, el año en el que se recuerda y celebra el inicio de relaciones diplomáticas, repasa en profundidad el estado de los lazos nipones y españoles. Sin duda, uno de esos nexos de unión es la pasión por la gastronomía que impera en ambos territorios. La importancia del producto y el respeto al mismo parece que es el guión que siguen españoles y japoneses. Y qué mejor que fomentar las relaciones en base a la cultura y al disfrute culinario.